Hola, muy buenas tardes. Les damos a todos una cordial bienvenida a la charla El coaching como estrategia de cambio en organizaciones complejas, jornada organizada por UNegocios del Departamento de Administración de la Facultad de Economía y Negocios, Universidad de Chile. Saludamos al equipo de UNegocios que nos acompaña esta tarde. Germán Arrate, director de UNegocios, Daniela Cerda, subdirectora de Gestión Docente y Servicios, y Carolina Quinteros, jefa de Marketing. También damos la más cordial bienvenida a nuestros charlistas. Matías Sanfuente, psicólogo UC, psicoanalista y consultor organizacional, doctor en estudios psicoanalíticos de la University of Essex, Reino Unido, y director académico del Diplomado en Coaching y Cambio Organizacional en UNegocios. Saludamos a su vez a Alejandra Núñez, publicista y máster en Recursos Humanos y Gestión del Conocimiento de la Universidad Complutense de Madrid, estudios en Tavistock Institute en Londres, en Authority, Role and Organization, diploma en Cambio y Desarrollo Organizacional, Universidad de Chile, socia directora de Sintoniza and the Key Talent. Saludamos también a Sofo Fautic y Círculo Ejecutivo de Recursos Humanos, organizaciones en alianza para difundir nuestro ciclo de charlas 2019 entre sus asociados. Les contamos que este evento se está transmitiendo vía Facebook Live para todo Chile y Latinoamérica. Saludamos también entonces a las personas que nos acompañan por esta vía desde sus diferentes dispositivos. Aprovechamos para invitarlos a seguir nuestras redes sociales e interactuar con nosotros utilizando nuestro hashtag EventosUnegocios y a etiquetarnos con @unegocios en nuestras plataformas Twitter, Facebook, Instagram y LinkedIn. Para romper el hielo, los invito a encender su celular y abrir su red social favorita. Puede ser LinkedIn, Facebook, Twitter o Instagram, como ya les contaba. Pueden empezar a hacerlo. Ahora les pido que en cualquiera de nuestras redes sociales nos etiqueten y el texto debe incluir el hashtag EventosUnegocios o la etiqueta @unegocios. Entre todos quienes nos etiqueten, al final de este evento sortearemos un pequeño obsequio. Entonces, durante la charla, ustedes pueden compartir y alguien puede ganar un pequeño obsequio. Ahora los queremos invitar a ponerse de pie también para romper el hielo y ubicar a la persona que tienen a su alrededor que no conozcan para que puedan en 2 minutos intercambiar su experiencia profesional y laboral o personal y su motivación para asistir a esta charla. También pueden intercambiar su tarjeta de presentación. Por favor, comencemos. Se pueden poner de pie.
participación en esta actividad de networking. Queremos comentarles que durante el día de mañana enviaremos una encuesta de satisfacción que esperamos puedan responder, en la que podrán acceder a las fotos y presentación expuesta en nuestro sitio web. Para comenzar, dirigirá a ustedes unas palabras de apertura Germán Arrate, director de Unegocios. Lo invitamos a pasar adelante. Se llevó mi discurso, así que lo recuperamos. Bueno, muy buenas tardes a todos. Buenas tardes. También comunicativo el día, así que me parece muy bien. Va a ser tiempo de todas las preguntas del profesor y ustedes. Bueno, les doy la más cordial bienvenida al lanzamiento del ciclo de charlas Un Negocio 2019. Este ciclo ha sido creado para ustedes, alumnos, exalumnos y profesionales de las distintas organizaciones del país, donde pueden adquirir de manera constante diversos conocimientos y experiencias relacionadas con la Dirección General de Empresas, la Dirección de Personas y Equipos, Marketing y Ventas, Finanzas e Inversiones y Dirección de Instituciones de Salud. Áreas en las que se enfocan principalmente los programas de formación de negocios realizados tanto para personas como para programas in company. Nuestro ciclo de charlas Un Negocio 2019 contará como siempre con la experiencia y excelencia de los académicos de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, y a ello sumaremos una mirada práctica de los temas planteados, con casos reales para entregarles herramientas sobre cómo llevar a cabo soluciones concretas dentro de las áreas de expertise. Este ya es nuestro tercer año consecutivo realizando este ciclo de charlas y nos sentimos muy orgullosos de haber recibido aquí en este auditorio a más de 2.500 profesionales, donde más del 90% de los asistentes ha reconocido un fortalecimiento en sus conocimientos. Bueno, como director de Un Negocio, quiero contarles que nuestro principal objetivo es el de acompañar las carreras de nuestros alumnos, exalumnos y la comunidad universitaria, pues como Universidad de Chile buscamos aportar al desarrollo de las personas y organizaciones, potenciando sus habilidades y conocimientos que apoyen el crecimiento de nuestro país. Aprovecho también de contarles, lo mencionó Nicole, que también desde el año pasado nos ven vía streaming o vía Google Drive, Facebook Drive, en todo Chile y también a nivel latinoamericano. Bueno, frente a los dilemas actuales a los cuales nos vemos enfrentados en el mundo laboral, donde cuesta compatibilizar el desarrollo profesional frente a la vida familiar, donde la empresa siente que cada trabajador vela por sus propios intereses y el trabajador siente que la empresa solo busca llegar a sus metas a costa de su tiempo personal, o que la comunicación con las jefaturas o interarias es escasa. Bueno, quisimos que nuestra primera charla del ciclo 2019 tratara de estos temas tan relevantes. Y es por ello que nos acompañan hoy Alejandra Núñez, quien forma parte del equipo académico del Diplomado en Coaching y Cambio Organizacional, y con Matías Sanfuentes, académico del Departamento de Administración de su facultad y director académico del Diplomado en Coaching y Cambio Organizacional. Les doy, por supuesto, el agradecimiento por estar con nosotros esta tarde y compartir sus conocimientos respecto a cómo el coaching y la consultoría pueden impactar en procesos de cambio llevados a cabo para organizaciones complejas. Bienvenidos a Negocios y muchas gracias. Agradecemos a Germán Arrate por sus palabras. Y a continuación, invitamos entonces a nuestros expositores a iniciar la jornada con el tema, el coaching como estrategia de cambio en organizaciones complejas. Matías, Alejandra. Gracias. Ahí, ¿se escucha? Bien, muchas gracias. Qué bueno vernos, encontrarnos, reencontrarnos con algunos. Estamos muy contentos con Matías de este espacio, de poder compartir con ustedes algunas reflexiones, experiencias y casos prácticos de los cuales hemos podido ir aprendiendo dentro de la práctica del coaching. Teníamos un desafío cuando nos invitaron a participar de que este espacio fuera lo más práctico posible, pero también veíamos que era importante poder compartir la esencia del enfoque sobre el cual trabajamos. Entonces, traigo en un inicio algunas reflexiones que comúnmente son guiadores para las organizaciones de pensar en participar en procesos de coaching o pensar en instalar el proceso de coaching dentro de la organización. Voy a compartir con ustedes entonces algunos de esos dilemas que hemos escuchado cuando nos llaman, cuando conversamos con profesionales,
con jefaturas, etc. Luego voy a contarles, algunos ya lo conocen, pero compartirles, como decía, qué es esto del coaching, de esta perspectiva del rol. Luego Matías trae dos casos sobre los cuales se trabajó en este enfoque, para poder sobre eso mirar los resultados, alcances, impactos que tuvo el proceso. Y la idea, por supuesto, es que después dejemos un espacio de finalizar donde podamos dialogar, donde ustedes puedan hacernos preguntas, inquietudes, reflexiones, soluciones que les vayan surgiendo durante este espacio. Entonces, cuando estábamos preparando esto, empezamos a contactar a gente con la que hemos trabajado, con la que tenemos conversaciones, alumnos de los programas, etc. Y poder hablar y reflexionar con los cuáles son hoy tus dilemas. Queríamos como poner un contexto de cuáles son los dilemas actuales en el mundo del trabajo, qué estamos viviendo en el día a día, con qué nos hemos enfrentado. Yo traigo aquí algunas de estos como comentarios y reflexiones que no son nuestros, son de la gente en el ejercicio de sus roles en el mundo del trabajo. Entonces, por ejemplo, veíamos que los equipos en general, o las personas en sus roles, decían, gerente, quiero lograr una mirada alineada, quiero poder instalar una mirada alineada respecto a los desafíos que tenemos. Sin embargo, siento que tanto el equipo como yo velamos por nuestros propios intereses. Entonces no es difícil conectarnos en qué desafío tenemos, hacia dónde tenemos que llegar, porque en realidad cada uno aquí está tirando para lados distintos. Otro asunto que aparece mucho, muy presente, sobre todo en las instituciones del sector público, está como muy instalado esto, en las empresas privadas, de esto trabajamos en silo. Cada una de las gerencias o de las áreas está dividida por una pared invisible que no permite un diálogo y una sinergia entre lo que hace mi compañero de acá y lo que hacemos, lo que estamos haciendo acá. Y esto no solamente ocurre, esto es muy complejo, porque no solamente ocurre entre gerencias, y por nombrar algunas, la gerencia de recursos humanos, la gerencia de marketing y de finanzas, sino que también, esto es lo más complejo, ocurre dentro de las gerencias. Dentro de la gerencia de recursos humanos tenemos diferentes áreas y esas mismas áreas tampoco se sinergian. Entonces, este trabajo en silo no permite instalar una mirada común y por supuesto que va en contra de los resultados que se espera alcanzar. Por otro lado, se escucha mucho de parte de los equipos que la jefatura no provee oportunidades de desarrollo y el equipo se queda paralizado, esperando que venga un otro a proveer ese espacio de desarrollo. De alguna u otra forma incapacitado de poder pensar cómo delinear líneas de desarrollo al interior de la organización cuando no hay un jefe que está preocupado de entregar desarrollo. Por otro lado, decía otra persona que era difícil sostener conversaciones con los pares, porque muchas veces no se sentía escuchada ni valorada, más aún sentía que estaba en una permanente competencia, que la competencia no permitía tener un diálogo que pudiese hacer que se generaran preguntas, reflexiones, cuestionamientos respecto a lo que estaba ocurriendo. El estudio que se ha instalado, decía también por ahí alguien, promueve la autonomía. No hay nadie que pueda decir hoy que la autonomía no es importante, sin embargo, decía este pronombre, gerente, decía, sin embargo, en la práctica no existe mucha posibilidad de tomar decisiones. Y era un gerente que me decía esto. O sea, mi jefe, que está en otro país de la región, me está pidiendo que me empodere y que delinee nuevos horizontes, que sueñe distinto, que me desafíe a mí mismo y al equipo, pero a la hora que yo empiezo a materializar estos avances, se paraliza todo. Y volvemos a instalar ese status quo que no nos permite de una u otra manera avanzar y que hace que probablemente el jefe y el gerente se sientan presos de esta situación en la que están paralizados. Y en este mundo en que ya lo hemos vivido, hemos estado aquí en este mismo espacio hablando también de este otro tema, en lo que la transformación digital se ha apoderado de los espacios, donde la innovación pasa a ser como una habilidad, una necesidad permanente, aparece que es difícil que las ideas innovadoras puedan ser acogidas. Hay una tendencia conservadora, quizás instalada bajo la superficie, pero una tendencia conservadora que no permite cambiar las dinámicas. Además, conectado con esto y pensando que por supuesto la innovación significa ser distinto, cuando hacemos distinto las posibilidades de error se aumentan. Entonces, conectado con esto, decía, bueno,
parece que no aceptan los errores tampoco. El error es muy castigado. Cuando el error es castigado, obviamente las posibilidades de innovar van limitándose. Porque no me atrevo a hacer algo distinto, porque probablemente no voy a cumplir con lo que los de allá están esperando. Sin embargo, se me pide que innove. O sea, estoy en el desafío permanente de tener que hacer allá, no sé mucho cómo avanzar en esto. Y yo comparto esta hipótesis. Creo que finalmente aquí en la esencia hay un conservadurismo que no permite, que está instalado hasta la superficie, que probablemente es inconsciente en los grupos, que no permite movilizarse. En mi rol de consultora, la consultora digital en que hemos estado trabajando en colaborar con la digitalización del área de gestión de personas, se me ha tocado tener conversaciones frescas y distintas el año recién pasado, y estamos en eso, lo estamos viviendo, respecto a cómo pensar distinto la forma en que hemos hecho las cosas en recursos humanos. Sé cómo instalar algunas como cápsulas digitales, cómo innovar ahí, etc. Bueno, y nos vemos, y yo escucho y me doy cuenta que incluso aunque está instalada esta idea de la transformación digital es importante, todos tenemos que cambiar, el negocio tiene que modernizarse, a la hora de tomar la decisión es difícil cambiar el status quo. Entonces finalmente mantenemos los procesos como los hemos venido haciendo en la historia por temor a hacerlos distintos. Probablemente no por el juicio de que esto no va a funcionar, sino que porque esto que vamos a hacer distinto no sabemos qué va a ocurrir. Y probablemente causa mucha ansiedad, el desconocimiento y la sensación de pérdida de control. Porque como lo vamos a hacer de cero, y vamos a avanzar de cero en generar algo, y ese camino requiere innovación, va a conllevar errores. Y en una cultura donde el error es muy castigado, es difícil avanzar. Y con este termino de las conversaciones que tuve con personas en diferentes roles en el mundo del trabajo, y también me preocupé de hablar con personas de diferentes industrias, como para traer como un abanico lo más amplio posible. Escuchaba a una mujer que decía que compatibilizar sus necesidades, decía, yo estoy muy conectada con lo que estoy haciendo, me encanta y encuentro sentido en mi trabajo en lo profundo. Sin embargo, estoy sometida a una tremenda tensión, porque siento que para poder seguir creciendo, ella ocupa el rol de jefatura en un equipo, para poder seguir creciendo, quizás a gerente, tengo que sacrificar mi vida personal. La única forma de que yo, en mi rol de mujer profesional, avance es sacrificando mi familia. Entonces, claro, ella decía, no es muy difícil, porque quiere que sea todo. Entonces queda presa en un callejón sin salida, probablemente paralizada, de poder incluso seguir pensando cómo se delinean nuevos caminos. Explicando todos estos elementos que mientras hablaba y se los estaba compartiendo, veía que algunos asentían, me sonreían, como siento que había empatía, ¿no? De lo que traigo, como, sí, esto tiene sintonía con lo que me pasa, yo veo que esto ocurre en mi organización, efectivamente trabajamos como siglo, efectivamente es difícil dialogar entre pares, estos asuntos yo me doy cuenta que son bien transversales en el mundo del trabajo. Y el coaching es una herramienta muy interesante para poder avanzar en estos dilemas que se instalan. Entonces lo que voy a compartir ahora con ustedes es cuál es el enfoque de coaching, porque como ustedes muy bien saben, hay diversos tipos de coaching y diversos enfoques que tienen diferentes ópticas. Vamos a compartir hoy con ustedes sobre la cual nosotros trabajamos aquí, sobre la cual hemos tenido experiencia y vamos a intentar compartir de dónde vemos la relevancia de este enfoque. De partida, este método de coaching se llama análisis del rol organizacional. Y este es un método de coaching que en nuestra perspectiva tiene mucho impacto porque permite otorgar un espacio para poder pensar no solamente lo que está ocurriendo y lo que alcanzamos a ver en los grupos donde trabajamos, sino también lo que está instalado bajo la superficie. O sea, permite explorar elementos inconscientes que están presentes en los grupos y que probablemente son la base que nos permiten avanzar hacia donde queremos desafiar la organización, el grupo, etc. Este método está basado en el psicoanálisis y la teoría del sistema y justamente provee entonces una mirada del sistema en su totalidad y mirando este sistema uno puede explorar el inconsciente colectivo y grupal y desde ahí ir pensando qué es lo que ha causado que esos dilemas y muchos otros se hayan instalado y no permitan movilizar. Ahora mismo vengo a una reunión
con una gerente de una institución muy grande y me decía, me corresponde a mí movilizar a toda la organización y sin embargo siento que ni siquiera soy capaz de movilizar a mi propio equipo con el que trabajo hace años y no soy capaz de distinguir qué está ocurriendo porque en lo racional y en lo verbal no lo encuentro. Entonces ella nos llamó y conversó y llegamos a empezar un trabajo ahora porque justamente se da cuenta que hay un asunto inconsciente instalado que es el que nos permite avanzar. Solo en la medida que podamos profundizar en qué es lo que está instalado en el inconsciente colectivo, probablemente vamos a poder repensar la dinámica, cuestionar lo que se ha instalado y desde ahí delinear. El proceso de coaching de este enfoque, hay por supuesto literatura, la que ustedes pueden profundizar, algunos de nosotros conocen más el enfoque, han estudiado respecto a eso, uno de los diplomas aquí profundiza respecto a este enfoque. Ahora voy a dar solo una pincelada muy grande, voy a, como vi que van a subir la presentación mañana, voy a dejar puesto el nombre de un libro que escribió Matías, que va a hablar un poquito más, y Eduardo, que profundiza en los elementos teóricos. Yo voy a hacer un breve resumen. En este proceso de coaching, el trabajo en el punto entre consultor y cliente, el cliente es el coaching, ¿no? Busca justamente que este último, el cliente, ya sea una persona en rol o un grupo, puedan en forma autónoma, responsable, encontrar solución a sus dilemas. Desde esta perspectiva, entonces, no es el coach quien tiene la respuesta a lo que está ocurriendo, sino más bien colabora con un grupo, con personas en roles, para que estos puedan cuestionarse, profundizar, remirar qué los ha llevado a ese espacio en el que están en ese momento. El trabajo se centra justamente en que las experiencias que los clientes han vivido en sus roles pueden ser fuente de aprendizaje. Por lo mismo es necesario poder pensarlas. Y esto es muy difícil en el mundo del trabajo en el que estamos, donde la vorágine se ha apoderado de todo y donde realmente hay poco espacio de pensar. Y lo que más escuchamos aquí cuando trabajamos o en los procesos de consultoría o de coaching es, oye, es que no tengo este proceso, bueno, solo y solo porque he podido pensar. O este otro asunto que se instala como una defensa, ¿hace cuánto tiempo que no pensaba? Como si fuera posible no pensar. Pero efectivamente el mundo del trabajo carece de posibilidades de poder ir reflexionando respecto a qué nos ha estado ocurriendo con lo que hemos estado avanzando, cómo esto que nos han puesto como un nuevo objetivo puede realmente tener sentido para nosotros, en qué medida este nuevo objetivo no me hace sentido, puedo dialogar respecto a eso, poder instalar un espacio donde esto se pueda dar, donde este diálogo pueda expresarse, donde pueda aparecer el descontento, donde podamos cuestionarnos los asuntos, puede ser un espacio de aprendizaje. Sin embargo, es difícil. Cada vez me doy cuenta que es difícil instalar estos espacios y muchas veces en un comienzo son fuente de mucha ansiedad, porque a veces pensarse en el rol que uno ejerce en el mundo del trabajo conlleva ansiedad, porque implica cuestionar lo que hemos estado haciendo, cuestionar lo que podríamos llegar a hacer, y en esta postura esto de cuestionarse trae tensión. Lo que se busca es que vayamos investigando con los clientes, que vayamos investigando, que vayamos profundizando, que vayamos entendiendo desde dónde surgen las diferencias, qué originó las tensiones, qué trajo el descontento. Y el grupo, cuando trabajamos en coaching grupal, el grupo en su totalidad puede encontrar esas respuestas. Este enfoque no está buscando ir a personas en particular. De hecho, ahora les voy a contar esto del rol. Más bien va a poder entender que en la medida que cada uno identifique su rol, pueda pensar en esto y desde ahí piense en el rol como grupo, esto puede traer nuevas experiencias. Entonces, nosotros estamos alejados de la idea de la Alejandra Núñez, por ser Alejandra Núñez es así o es asá. Eventualmente la Alejandra Núñez, en su rol de consultora, por ejemplo, está actuando de esta manera porque algo está ocurriendo, pero es en su rol de consultora. Va más allá de la persona en el rol. Ahora voy a ir a mostrar un ejemplo.
Porque para nosotros entonces el rol, y esto es fundamental, el enfoque se llama análisis del rol organizacional. Entonces, ¿qué es el rol? Esta es como la primera distinción fundamental para entender el enfoque. El rol es la intersección entre la persona que yo soy y el sistema en el que estoy. Por lo mismo no tiene tantos roles como sistemas donde participa. Yo tengo un rol en mi trabajo y tengo un rol distinto en mi familia. Cambio el sistema y cambio el rol. La persona se mantiene y muchas veces me han preguntado, oye, pero ¿cómo no es que uno se vaya como adaptando? No es que yo no es que cambie mis valores, no. La esencia de la persona es la misma. Sin embargo, cambia el sistema y cambia la forma en que yo ejerzo el rol. Entonces, ¿qué es lo que posibilita este enfoque de coaching? Es que podamos explorar tanto a la dimensión de la persona en el rol como a la organización. O sea, cómo yo, Alejandra Núñez, con mis conocimientos, mis experiencias, mis frustraciones, etc., he configurado este rol y en qué medida la organización ha ido también impactando en el rol que yo he configurado. Poder explorar ambas dimensiones permite remirar el rol en el que estoy y desde ahí eventualmente dinamizarlo. Pero bajo este enfoque, solo en la medida que exploramos el rol en el que estamos, vamos a eventualmente dinamizar el rol que estamos ejerciendo. Y esta exploración tiene que ser acompañada por consultores entrenados en el enfoque en el psicoanálisis, la teoría del sistema, etc. El rol, entonces, ¿qué es el rol? El rol es un principio regulador que se sostiene en la mente. Es mi idea de lo que significa ser gerente, jefe, profesional de X, Y o Z. Es mi idea de lo que significa ser profesora de un negocio. Eso es el rol. Entonces, por lo mismo no es estático. Por lo mismo no me lo pueden entregar, porque esto está cruzado con lo que yo entendí. Entonces, esto complejiza un poco las cosas, porque y muchas veces aparece esto cuando hablamos del enfoque. Oye, pero en esta organización tenemos la descripción de cargos súper detallada, las tareas que tiene que hacer. Hemos instalado sistemas de gestión de desempeño donde está todo claramente establecido, competencias, conocimiento, habilidades. Oye, hemos querido hacer un diagrama total de lo que vamos a medir. Por ende, no debiese equivocarse. El que llega aquí debiese entender rápidamente y clarito lo que tiene que hacer. Bueno, pero ese que llega ahí, o esa que llega ahí, viene con su historia de roles, viene con su forma de mirar, viene con su óptica, viene con sus expectativas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vuelvo a la imagen del rol, poder entender cuáles son las expectativas que tú tienes del rol que vas a ejercer aquí en esta institución y cuáles son las expectativas que la institución tiene del rol que tienes que ejercer. Porque esta construcción del rol justamente es un trabajo que se va construyendo, dialogando con quienes yo estoy relacionándome en rol. Pero ¿qué pasa? Que como esto no se inicia de cero y ojalá uno tuviera un espacio para poder pensar desde el día uno el rol que quería delinear, lo que ocurre es que uno llega nomás a la organización, le dicen, este es tu cargo, empieza a ejercer un rol, no se dio ni cuenta de cómo se construyó ese rol, pero vamos para adelante nomás, que me dijeron que tengo que llegar a estos objetivos, que tengo que levantar estas iniciativas, que tengo que llevar, llegar a estos resultados a fin de año, etc. Y no me di cuenta cómo llegué a ejercer el rol que estoy ejerciendo hoy. Hoy, cada uno de ustedes está ejerciendo un rol. Y quizás hay que hacerse la pregunta en qué medida han pensado en lo que están ejerciendo, en qué medida han reflexionado respecto al impacto que está teniendo ese rol en el sistema y en ustedes mismos, en qué medida ha existido un espacio para ir reflexionando respecto a si ese rol está siendo eficiente para la organización. Entonces, este tipo de reflexiones donde cuando las organizaciones piensan en instalar una cultura de diálogo, este tipo de conversaciones son muy constructivas. Pero lo que típicamente ocurre cuando les llaman es que no se han dado. Entonces pasa que el gerente piensa que su rol es aquí y va para allá, el equipo piensa que su rol está allá y va para el otro lado, y empieza la separación. Y eso donde se siente y donde se hace o aparecen los warnings en los resultados. Porque claro, como el gerente piensa que esto va para allá, el equipo piensa que esto va para allá, se instala la tensión en el grupal, no es posible dialogar,
el resultado se ve impactado. Entonces, este enfoque trabaja bajo la perspectiva de que la autoridad para ejercer un rol viene desde sí mismo, o sea, viene desde la persona que va a ejercer ese rol, y también desde el sistema. No solamente depende de mí el rol que estoy ejerciendo, sino que también depende de que el sistema posibilite o limita el rol que estoy ejerciendo. Uno no ve el rol, uno ve las conductas, ve los comportamientos, etcétera, puede leer la descripción de carga, etcétera, pero uno no ve el rol. Y por eso es que yo no puedo entregarle el rol, porque yo no sé qué ocurre, qué pasa con la mente de la persona que va a llegar a ejercerlo. Yo puedo entregarle su descripción de cargo, y ojalá. Lo que más escucho en todo caso es que nunca hay descripciones de cargo, entonces la gente echa para adelante como se le ocurre, con lo que le dijo el jefe, con lo que le contestó el compañero, con la historia que escuchó que había. Pero vamos para adelante nomás. Pero bueno, como está la descripción de cargo, es un buen marco, porque bueno, más o menos está delineado, comportamientos, conductas, etcétera, pero no garantiza resultados. Porque esa descripción de cargo, ese cargo va a ser llevado adelante, llevado a cabo por una persona que va a traer sus propias expectativas, etc. Y ahí va a aparecer este rol que es el que uno, comillas, no ve y que no puede entregar. Por lo mismo, el rol tiene que ser buscado identificando los límites y las posibilidades del sistema. ¿Cómo yo puedo construir mi rol si es que hoy esto, por ejemplo, gatilla pregunta? Si yo estoy sentado aquí, no había escuchado este enfoque, de otra manera me hace sentido esto del rol, de que puedo tener varios roles, de que no es que en realidad yo sea tan ineficiente como me siento a veces en el trabajo, sino que en ese sistema en el que estoy, probablemente no posibilita que yo me mueva de una forma que produzca eficiencia. A mí pues este enfoque puede ser muy liberador. Porque esto, y por eso decía, esto no tiene que ver con las personas necesariamente, nombre y apellido, tiene que ver con las personas y con el sistema en el que están. Entonces, si ustedes ahora llegan y dicen, bueno, ha sido interesante pensar en esto, quizá un buen punto de partida es poder pensar, bueno, ¿en qué rol estoy? O ¿en qué rol estuve en el último trabajo en el que estaba? O incluso poder pensar qué rol quisiera tomar en mi próximo desafío. El rol que tengo hoy me tiene tranquilo. Y si no me tiene tranquilo, mi posibilidad de vivir un proceso de coaching en este momento, bueno, poder pensar en el relacionamiento que estoy teniendo con mi jefe, con mi equipo, con mis pares, hay luces. Pensar cómo ese relacionamiento está siendo productivo para el rol, para la organización, de qué manera esto me puede limitar, me está limitando. Tener estas reflexiones es como el primer inicio, creo, del proceso. Y el rol, la construcción del rol es un proceso emergente y dinámico. Y esto es lo interesante. Y por eso digo, quizás ponerse a pensar de aquí en adelante, hoy, en estos días, bueno, ¿en qué rol estoy? Puede traer dinamismo. A veces uno está en un rol tensionado, apretado, incómodo, con desgano, con desmotivación, y eso se apodera de todo y no puedo ni siquiera pensar en otra emoción que no sea la que estoy trayendo, ¿no? Bueno, quizás más que quedarse en la emoción y profundizar en de dónde viene, qué es lo que me tiene así, qué es lo que me ha hecho caer en esta situación en la que siento, en la que estoy, con esta incapacidad de desarrollarme. ¿Por qué le he entregado a mi jefatura todas las posibilidades de mi desarrollo? El primer día perdí de vista propias posibilidades que yo tengo de desarrollar en un grupo, independiente del ascenso. Bueno, yo creo que ese dinamismo se va dando en primer lugar por la reflexión respecto al rol en el que estoy. En segundo, por los diálogos que puedo ir sosteniendo en rol. Yo creo que ese hilo es una madeja que uno en su vida laboral debiese tener en una permanente como conexión, como estar permanentemente mirando el rol en el que estoy, el impacto que está teniendo, el rol en el que está mi equipo, cómo movilizamos esto, etc. Bueno, pero por suerte también está la posibilidad de poder contar con ayuda externa, contar con consultores que nos pueden ayudar a salir del espacio en el que estamos y que nos ha
dejado de una u otra manera insatisfecho y que no está trayendo resultados a los grupos. Y yo creo que este enfoque, mi perspectiva, es muy movilizador, porque devela, sobre todo eso último, asuntos que están muy instalados bajo la superficie. Entonces, algunas de los ideas que han aparecido, cerrados procesos, ha sido la posibilidad de haber repensado al grupo en su totalidad. Hemos llegado a grupos que están totalmente polarizados, con la idea del jefe, la idea del equipo, o divididos los equipos, y un jefe limitado y preso de no poder alinear una mirada, o proveer una mirada que permita alineación con los resultados, y este proceso ha permitido, que entre aire fresco, ha permitido entender, ir a la esencia de lo que produjo y desde ahí volver a construir. Ha permitido conectar con, cuáles son esos roles entonces en los que estábamos y desde ahí en qué roles queremos estar. Donde no escuchábamos, empezar a escuchar puede ser un buen mecanismo para poder movilizar. Y ahora Matías les va a compartir alguna experiencia más concreta en organizaciones bien complejas en las que instalamos el método y vamos a compartir con ustedes los resultados. Hola, muchas gracias, Ale. Muchas gracias por asistir y también por las palabras que Alejandra ya dio. Me parece una muy buena plataforma como para poder describirles algunas experiencias concretas y prácticas en esto que llamamos organizaciones complejas, ¿no? Es decir, ¿qué significa una organización compleja? Yo diría que las organizaciones son complejas en sí mismas, por lo tanto este título que le ponemos es un poquito, no sé si redundante, pero yo creo que los elementos de lo que les voy a describir creo que nos plantean los desafíos de qué significa la apuesta que al menos tenemos en esta aproximación de que a partir de la experiencia individual, grupal, seamos capaces de poder lograr una conexión con un nivel organizacional mayor, ¿no? Y creo que estos dos casos son muestras de la posibilidad de hacer ese paso, que creo que siempre es complejo. Es decir, el mundo del coaching es un mundo en el cual en general nos movemos uno a uno y donde yo creo que esa potencia es muy importante de preservar. Pero me parece que algo central también tiene que ver con esta posibilidad de avanzar, no solamente a entender lo que le pasa a un sujeto, sino que aquello que le pasa a ese sujeto es una ventana a entender lo que pasa en la organización. Y en la medida en que tenemos esa posibilidad de entender lo que le ocurre a la organización, obviamente podemos hacer un trabajo que va a nutrirse mutuamente, ¿no? Es decir, en muchos casos, y yo diría que es lo más frustrante del coaching, y diría que es algo importante de acentuar, es que nos topamos con barreras en términos de que un individuo tiene pocas posibilidades muchas veces de ejercer acciones de cambio. Porque obviamente las causas de los problemas y los procesos que está experimentando muchas veces están en las estructuras, en las relaciones jerárquicas, en la sumisión que pueden tener las personas y por lo tanto nos damos cuenta que en el trabajo indagatorio y analítico y de reflexión con el cliente o la clienta nos vemos con limitaciones que van muchas veces más allá, ¿no? Y creo que eso es algo donde en la mayoría o en muchos casos es muy difícil traer a aquellas otras personas con las cuales tenemos que trabajar, ¿no? Lo que les voy a relatar ahora, espero ser lo suficientemente claro, no son dos casos completos porque me parece difícil. Sí me interesa acentuar algunos aspectos de estos dos casos que son distintos, ¿no? Y que creo que muestran dimensiones diferentes, ¿ya? El primer caso es un caso en el cual trabajé junto a un grupo de colegas y consultores en un proyecto que buscaba generar un puente colaborativo con la Dirección de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad de Santiago, ¿ya? Y el proyecto se instalaba en la apuesta que la alcaldesa de la anterior administración
buscó el poder generar nuevas formas de participación entre lo que era la DIDECO, que es esta dirección que está a cargo del vínculo con la comunidad, y obviamente la comunidad. Es decir, de qué forma la participación y la forma de gestionar nuestras instituciones comunales puedan potenciar acciones participativas donde se pueda transformar este vínculo en el cual muchas veces las municipalidades operan, en que son bastante dadores de cosas, pero donde no hay una vinculación clara con aquello que la comunidad requiere. Y la alcaldesa intentó generar una nueva forma de participación y de vinculación que fue muy complejo de implementar, ¿no? Y en ese esfuerzo, yo como investigador del Centro de Investigación del Conflicto y Cohesión Social, buscamos desarrollar y ayudar y colaborar en este esfuerzo porque transformador, que nos parecía que ofrecía esta oportunidad, ¿no? Y en ese esfuerzo colaborativo, la necesidad inicial que se planteaba desde la DIDECO tenía que ver con poder generar un soporte metodológico para lo que eran los gestores territoriales y las gestoras territoriales, que era el factor innovador, de algún modo, que se establecía entre el vínculo entre la Dirección de Desarrollo Comunitario y la comunidad, ¿no? Es decir, lo innovador del proyecto eran estos gestores, ¿no? Que por su naturaleza de formación y por otro lado por la complejidad de la tarea, se podrán imaginar que establecer ese vínculo con zonas amplias del municipio de Santiago no es fácil, porque obviamente cómo inventamos una nueva forma de gestión. Esa nueva forma de gestión se trató de instalar a través de mesas barriales e implicó una enorme sobrecarga porque no existía experiencia previa en Chile. Esta ley, a diferencia de la ley de educación hoy día, la nueva educación pública, es una ley bastante retórica, ¿no? Es decir, la instalación de prácticas participativas se hacía tremendamente complejo y por lo tanto nuestro esfuerzo tuvo que ver con eso, es decir, cómo poder ayudar a generar este soporte metodológico que en un nivel podía parecer como una capacitación. Nuestra apuesta era, bueno, esto no es capacitación, si bien hay un aporte que necesitamos o deseamos hacer en que los gestores puedan en cierta forma repensar sus roles y que ese repensar sus roles le permitiese establecer un trabajo más efectivo con la comunidad, ¿ya? Y para eso propusimos esta relación colaborativa entre el equipo de consultores y la comunidad, o sea, y los profesionales de la DIDECO, y donde propusimos hacer 5 sesiones de análisis de rol, en donde establecimos una plataforma teórica, 3 sesiones con todo el equipo de gestores, que eran alrededor de 14, y establecimos una sesión de evolución. Tuvimos una primera sesión en la cual establecimos un contrato psicológico de expectativas con el equipo ampliado de la DIDECO y con los gestores. Como ustedes quizás se podrán imaginar, el nivel de desconfianza hacia nosotros era bastante alto, ¿no? Es decir, quiénes son estas personas, qué se traen entre manos, qué es lo que quieren, y por lo tanto había que ponerle el cuerpo un poco a eso, ¿no? Es decir, esta gente que viene a regalarnos algo es raro en cualquier parte del mundo, ¿no? Por lo tanto, nosotros no veníamos a regalar, nosotros nos interesaba cómo potenciar un proyecto que pensamos que para Chile y para la forma en cómo nos relacionamos al interior de las comunidades es muy importante, porque eso puede generar mayores niveles de cohesión. Pero bueno, este trabajo que realizamos generó un saber que, tal como lo planteaba la Ale, es un saber que en muchos casos conocemos, es decir, las cosas que podemos descubrir en un proceso de coaching no son conexiones con el pasado más remoto, digamos. No estamos buscando volver al pecho materno aquí, por el psicoanálisis. No, aquí lo que estamos tratando de entender es de qué manera las organizaciones construyen espacios en donde es muy difícil poder pensar lo que nos ocurre unos con otros. Sin embargo, esta puesta en escena y en reflexión y diálogo es aquello que permite entender y conceptualizar
lo que nos ocurre en las organizaciones de una manera distinta. Esto que la Ale hablaba de los espacios reflexivos y los espacios de diálogo. Y trabajamos con los gestores territoriales usando una técnica que nosotros utilizamos muchas veces, que es el dibujo, ¿no? Y uno de los dibujos que nos mostró un grupo, era un trío de gestores, es este dibujo en donde se divisan o se representan más bien en su rol, ¿no? Si ustedes pueden ver, el nivel de precariedad de ese cuerpo es bastante elevado. Estas supuestas manos parecen pesas, digamos. Este gestor está particularmente estresado y disociado entre un pensar que no produce muchos resultados y por otro lado un sol que tiene que ver con aspectos que resultan atractivos del proceso, ¿no? Entonces, ¿cómo trabajamos con esto? Es decir, ¿qué es aquello que a nuestros clientes, en este caso los gestores, evocaba? De muchos casos, claro, la primera respuesta es: yo soy malo al dibujo, esto representa algo muy concreto. Sin embargo, en la medida en que vamos construyendo asociaciones que tienen que ver con experiencias que van más allá, van surgiendo la posibilidad de pensar nuestro rol desde un lugar distinto. Y desde ese punto de vista emergieron algunos dilemas que el gestor tenía en su rol. De partida, trabajar en un sector extremadamente heterogéneo, con una diversidad sociodemográfica de intereses que tiene la Comuna de Santiago. Ustedes se podrán imaginar, los que la conocen bien, la diferencia que existe en su interior, desde sectores donde hay muchos migrantes a sectores como el centro cívico, donde hay personas de alto ingreso, y por lo tanto la diversidad es tremendamente grande. Y eso, de algún modo, era un factor muy atractivo, pero simultáneamente muy complejo para construir un rol que pudiese ser efectivo en su trabajo. Por otro lado, tal como mostraba el dibujo, una enorme fragilidad y vulnerabilidad, donde los gestores se plantean con herramientas muy insuficientes, con muy poco descripción de rol, con una tensión permanente entre lo que representa la municipalidad y lo que es la comunidad, acostumbrada a prácticas verticales muy poco generadoras de participación, y por lo tanto este vínculo del gestor entre estos dos colectivos, digamos, se hacía particularmente difícil, acentuado aún más cuando no existían elementos de base para poder potenciar el trabajo. Por otro lado, un enorme desgaste y malestar que los afectaba y las afectaba en distintas esferas, y en consecuencia enormes fuentes de sufrimiento en el desempeño del rol. Y por otro lado, no tan paradojal, porque en realidad diría que hay una relación directamente proporcional: a mayor complejidad en el rol, mayor vivencia de transformarnos en héroes existe. Y eso uno lo observa particularmente en instituciones en las cuales la vocación de servicio es lo que prima. Y por lo tanto, esta idea de que, tal como los héroes son posibles de apagarlos cualquier tipo de incendio, era algo que obviamente infundía un enorme poder a las personas y mantenerlo en un rol complejo. Y por lo tanto, estos hallazgos, que yo creo que tenían mucho que ver con lo que los gestores experimentaban, lo que nosotros hicimos fue construir un documento que sistematizaba toda esta experiencia. Y para los gestores fue muy chocante, por llamarlo de alguna manera, ver este documento que los espejaba de una forma muy fuerte, ¿no? Y por lo tanto trabajamos con ellos en la idea de que esto tenía que ser devuelto a las autoridades de la Dirección de Desarrollo Comunitario, para que ellos pudieran tomar cartas en el asunto y al menos pudieran notar lo que estaba ocurriendo, ¿no? Ustedes podrían pensar y decir, bueno, pero lo que estaban viendo no era muy distinto de lo que aparecía en el documento. Sin embargo,
lo que hicimos en esta sesión de evolución fue presentar todo esto y hacer un trabajo analítico donde creo que lo más importante es que las autoridades realmente hicieron un clic al decir que para que este proyecto pudiera continuar necesitaba establecer ciertos cambios. Y creo que ese clic es muy importante en la medida en que uno piensa qué es lo que es el cambio a nivel de las organizaciones. Es decir, que a partir de la experiencia subjetiva de los gestores es posible pensar la organización y a partir de eso hacer un cambio que permitiera establecer un modelo distinto en la forma en cómo la organización se está planteando y se está situando. Y esto fue algo que meses después de trabajo con ellos, en que dejamos esto porque vino el verano, en marzo-abril hubo una propuesta construida por ellos y creo que esto es re importante. Es decir, el cambio tiene que ver con la capacidad que tiene el sistema cliente siempre de poder transformar la experiencia en algo que sea valioso, propio de la organización. Es decir, desde la mirada del coaching, de la consultoría y desde la investigación-acción, que es el método que se sustenta en el trabajo que hacemos, la respuesta siempre está en el cliente, ¿no? Es decir, es el cliente el que tiene que poder transformar esa experiencia en una acción de cambio, ¿no? Y creo que en este modelo lo que observamos es un gestor como un jamón del sándwich incapaz de poder generar una acción donde pudiera realmente ejercer un cambio, ¿no? Es decir, el nivel de soledad, de fragmentación, de confusión era muy elevado. Y por lo tanto, lo que las autoridades de la IDECO plantearon fue pensar un equipo territorial. Y este equipo territorial está planteado en donde el gestor está dentro de este equipo y donde las distintas unidades de la municipalidad pudiesen estar presentes a través de personas clave. Es decir, cada uno de los territorios en los cuales la municipalidad está dividida iba a hacerse cargo de los dilemas que tanto la comunidad como también el municipio tenía con respecto a los desafíos propios de ese territorio. Pensar en la acción a nivel territorial implica un trabajo que nos saca desde el punto de vista simplemente de la oficina en la cual estoy. Pensar los problemas territorialmente es un desafío que tenemos como sociedad, pensando en la fragmentación que nuestro país tiene. Por lo tanto, este modelo, es decir, poner a cada uno de estos tomadores de decisiones particulares, que lo podríamos pensar en cualquier organización como la que ustedes están, genera un espacio de elaboración distinta en donde el gestor se hace parte de eso y no simplemente queda como un conector en donde muchas veces resulta complejo abordar el trabajo en cómo se planteaba inicialmente. Es decir, lo que me interesa de poder mostrar de este caso, y quizás después puedo contar lo que viene, pero me interesa ahora al menos poder mirar y mostrar de qué forma, desde la experiencia individual, somos capaces de leer y pensar aquello que está ocurriendo en un nivel más completo, más sistémico, porque es finalmente ahí donde los cambios pueden tener un asidero y una fuerza para lo que viene, ¿no? Bueno, ese es el primer caso que quería mostrarles. El segundo caso es un caso distinto porque es un caso en el cual trabajé solo con un grupo de enfermeras particularmente pertenecientes a un hospital bastante grande de la capital, que eran miembros de un servicio de hematología, ¿no? Trabajando con pacientes con cáncer. ¿Y por qué traigo este caso? Porque este es un caso que, a diferencia del anterior, hubo o había una demanda particular de hacer un proceso de coaching.
Este era un equipo que estaba extremadamente conflictuado y que por lo tanto la organización estaba recién haciéndose cargo de un problema que ya supuraba por todos lados un nivel de toxicidad muy elevado. Muchas veces las organizaciones toman carta en el asunto cuando ya la cosa está que revienta, ¿no? Y este era uno de esos casos, ¿no? Me contactan para trabajar con este equipo, yo acepto y por lo tanto creo que acá, a diferencia del caso anterior, la construcción de la demanda estaba instalada. Es decir, en el caso anterior lo complejo es que tuvimos que construir una demanda de coaching. Es decir, no era algo, la demanda estaba, pero era una demanda muy abierta, muy genérica. Acá claramente había una situación muy conflictiva y por lo tanto creo que nos muestra este caso de qué forma podemos intervenir en situaciones que son particularmente complejas y difíciles. Y lo que se podía observar en este caso era un equipo de enfermeras, mayoritariamente mujeres, había un solo hombre, con distintos niveles de experiencia en el rubro. Y creo que agrego algo más. En mi experiencia trabajando con instituciones de salud, lograr trabajar con un grupo de enfermeras, les digo que es muy difícil. Las enfermeras en general son, y los enfermeros, muy resistentes a generar estos espacios porque están muy volcados en la tarea, están muy volcados en un trabajo donde cuesta mucho generar un espacio de pensamiento sobre lo que ocurre. Y por lo tanto creo que era una oportunidad interesante para mí de poder trabajar con un grupo, aunque estuviese enormemente conflictuado, que obviamente me generaba mucho temor, voy a decirlo así, por las consecuencias que podía tener tanto para mí como para las personas, ¿no? Y a partir de un diagnóstico que hicieron las personas que estaban a cargo del desarrollo organizacional en este hospital, se me planteaba un cierto punto de partida de cómo estaba este grupo, ¿no? En particular había un enorme sentimiento de animadversión, frustración, rabia, rencor y relaciones de trabajo extremadamente malas, ¿no? Es decir, un ambiente tóxico por donde se le mirara, ¿ya? Malos tratos, portazos, garabatos, todo lo que ustedes se puedan imaginar. Una gran sobrecarga de trabajo, que no es raro en instituciones de salud, tanto públicas como privadas, que se mueven de forma muy poco saludables en muchos casos, lo cual no es muy distinto a lo que pasa en las organizaciones en las que todos trabajamos, pero diría que en el ámbito de la salud se agregan otras complejidades, altos montos de ausentismo, desmotivación, licencias médicas y sintomatología evidente en la experiencia de las enfermeras. Por otro lado, y paradojalmente, una larga permanencia de las enfermeras en la unidad, es decir, una valoración del rol que desempeñaban estas enfermeras, porque particularmente trabajar con pacientes con cáncer no necesariamente es algo terrible, ¿no? Quizás para muchos de nosotros nos puede resultar algo difícil de pensar, pero una persona que estudia enfermería y que tiene una vocación de servicio, trabajar con este tipo de pacientes permite desarrollar lo que ellas denominaban una enfermería holística, es decir, estar con el paciente y tener un vínculo constructivo en el trabajo, ¿no? Y otro aspecto muy importante de las entrevistas tenía que ver con el cuestionamiento severo al liderazgo de la que era la coordinadora dentro de la unidad, ¿ya? En donde había un reconocimiento ambiguo de la autoridad de esta coordinadora, tanto a nivel del hospital en su conjunto como a nivel del equipo. Es decir, el hospital no reconocía formalmente el rol de coordinación, lo que la ponía en una situación muy difícil dentro del contexto hospitalario. Es decir, una coordinadora similar de una unidad distinta en traumatología
tenía formalmente el cargo de coordinadora, ella no lo tenía y por lo tanto eso generaba un desbalance en términos de la autoridad formal que representaba. Por otro lado, una percepción de cada una de ellas de injusticia y favoritismo en las decisiones que ella tomaba, un nivel de supervisión muy deficitario, donde existía una mala coordinación del equipo, poco apoyo y en consecuencia mucha dificultad de las personas de poder tener un apoyo de parte de la coordinadora. Y posteriormente a recibir esto, yo tuve una entrevista con el doctor que llamo Cabral y con la jefa de enfermería de todo el hospital como para poder obtener una visión. Y a partir de lo que observo, hay un muy bajo involucramiento de parte del jefe de la unidad, este doctor que era bastante oscuro, aprovechador, me pareció un poquito siniestro, voy a reconocerlo. Él me planteaba que esta era una unidad que ganaba mucho dinero, me decía esto es muy importante porque esta unidad ganamos plata, ganamos mucha plata, la plata era algo que circulaba permanentemente, y donde él planteaba que las enfermeras eran una jodida, que le habían hecho problemas siempre a las coordinadoras y que por lo tanto eran un grupo de personas no fáciles y además de muy difícil reemplazo porque trabajar o encontrar enfermeras con formación en esta área no es fácil. Y por otro lado, él me reconoce que el trabajo de estas enfermeras permite a los médicos descansar mucho en su trabajo, y por lo tanto hay un aprovechamiento de lo que estas enfermeras tenían. ¿Cuál fue mi propuesta de intervención? 8 sesiones de análisis grupal exploratorio de 1 hora y media. Acá no usé técnica de dibujo y dije, veremos qué ocurre si trabajamos con el grupo en su conjunto y tratamos de resolver algunos de los aspectos que estaban ocurriendo en el contexto del grupo. Es decir, uno podría pensar que el problema de liderazgo de Jacinta se puede resolver haciéndole un coaching individual a Jacinta. Quizás podría ser una estrategia, ¿no es cierto? Pero cuando uno piensa que el liderazgo no es un problema individual, no es un problema de reforzar las competencias de alguien, sino que el liderazgo es un problema del conjunto del equipo, la necesidad o la búsqueda de poder resolver eso en el conjunto del colectivo era mi apuesta. Es decir, de qué forma a través de ese análisis podemos tratar de explorar la experiencia de estas personas y tratar de incrustar y encontrar cabos que permitiesen elaborar los conflictos que ahí se estaban llevando a cabo. Y por lo tanto lo que hacemos en estas sesiones tiene que ver con conflictos que están en distintos niveles de análisis de parte de ella, y lo que aparece rápidamente es que el doctor Cabral es un demonio codicioso, y por lo tanto la primera sesión ella se dedica fundamentalmente a destruir a este doctor Cabral y a toda su manga de médicos que lo acompañan. Se presenta una alta emocionalidad y una acusaciones mutuas permanentemente, y una enorme vivencia de abandono de parte de la institución. Y les diría que esto se fue dando en todas las primeras sesiones, y empieza a ocurrir algo relevante, que a contar de la segunda sesión empieza a haber renuncias de personas. Es decir, lo que observo es que este grupo ha llegado a un nivel de tensión máxima y que ya estableciendo una sesión de análisis y conversación lleva a que el globo se pinche y que empiecen paulatinamente a renunciar personas que llevan trabajando 12, 15 años, ¿no? Y esto se hace bastante recurrente. Esta persona se va, después retorna, se va a otra persona más, y les diría que este clima de tensión se mantiene hasta la cuarta sesión, en donde creo que hay un momento crítico, ¿no? Y el momento crítico para mí representa, en un determinado instante, una de las enfermeras me dice: ¿hasta cuándo nos traen a este espacio para conversar con el psicólogo como si estuviéramos locas? ¿Cuál es el sentido de esto? ¿No? Nos estamos tirando las mechas aquí, pero ¿cuál es el sentido de esto?
Y eso, contratransferencialmente, como podemos decir, el nivel del trabajo que nos produce el trabajo con otro, genera un enorme impacto en mí, es decir, y pensar, aquí me estoy coludiendo con esta institución. Y por lo tanto lo que les planteo es que hasta aquí no va a llegar la intervención y que mientras no exista un cambio de parte de la organización, esto no continúa. Esto genera mucho revuelo en ella porque era poner en detención un trabajo que estábamos realizando. Y lo que hago es ir a hablar con la enfermera jefa, que era una especie de emperatriz, digamos, y le planteo durante media hora, no sé, es mi recuerdo, de todo lo que tenía adentro con respecto a esto y la necesidad de hacer cambios drásticos y radicales, ¿no? Y esos cambios drásticos y radicales tenían que ver en primer lugar con poder mover a esta Jacinta y poder encontrar una persona que realmente pudiera ser legitimada tanto interna como externamente. Es decir, el conflicto de este equipo obviamente no puede ser entendido simplemente como un conflicto entre mujeres jodidas. No tiene nada que ver con eso. Es decir, las características individuales de esas personas obviamente potencian siempre las condiciones en las cuales desempeñamos el trabajo, pero lo más central tiene que ver con un contexto organizacional que permitía que un grupo de personas tuviera condiciones de trabajo extremadamente problemáticas, ¿no? Y en consecuencia eso va a llevar a que el choclo se desgrane un poco desde el punto de vista de que personas siguen saliendo, pero que se reconstituya un equipo con una autoridad más legitimada y donde Jacinta, que yo creo que representaba el conflicto encapsulado, hubiera podido salir también de esa posición y entrar a trabajar. Esto muchas veces nos muestra de qué forma necesitamos generar condiciones de diálogo y reflexión para que los equipos realmente puedan pensar de una manera distinta. Y eso tratar siempre de poder llevarlo a un nivel organizacional mayor en el cual ojalá se puedan tomar decisiones de un corte más estructural. Bueno, eso es lo que les quería contar. Muchas gracias. Agradecemos a Matías Sanfuentes y a Alejandra Núñez por tan atingente exposición que sin duda nos ha estimulado muchísimo y nos ha dejado probablemente con más de una inquietud. Ahora pasaremos a una ronda de preguntas. Invitamos a los asistentes que hoy están con nosotros a realizar preguntas a nuestros expositores. Tenemos un micrófono ahí y hay una primera pregunta. Va el micrófono para allá. Por ahí. Hola, muchas gracias por la exposición. La primera pregunta que me surge es para Matías, ¿cómo sostiene esta situación? Porque ya, o sea, como que en la vida real efectivamente uno lo contrata para solucionar un problema que efectivamente no está al alcance de uno hacerlo. Después, en la segunda sesión, la gente empieza a renunciar cuando el antecedente era que era difícil contratar a enfermeras. Entonces ya yo me pongo en la segunda sesión y digo, bueno, ¿cómo sigo sosteniendo esta tercera y cuarta sesión? Y las conversaciones que tengo con las personas que me están contratando. Y posteriormente lo que también me ha pasado un poco, que me conectó mucho primero, porque yo después cuando dijiste, bueno, me dio miedo, dije, ok, que bueno, no soy la única que siente miedo cuando tienes un desafío tan grande como este. Y segundo, cuando llega este momento crítico de la cuarta sesión, esta conversación, porque tú cerraste con necesitamos generar condiciones de diálogo y reflexión, pero lo que me ha pasado en la experiencia es que muchas veces la empresa te dicen que quieren generar estos diálogos, pero en la práctica quieren que tú les des un resultado y les da miedo, y ahí sí me conecto con lo que tú comentabas, les da miedo este diálogo. Entonces, ¿cómo lo han trabajado también? Quizás los dos me pueden aportar con su experiencia. Sí, gracias.
Bueno, yo creo que la experiencia era bastante intimidante. Diría que trabajar con equipos con este nivel de complejidad no es fácil, y creo que hay que estar preparado para entender no solamente lo que le pasa al equipo, sino que fundamentalmente lo que le pasa a uno con una experiencia así. Quizás cuando tú me preguntas cómo uno sostiene, creo que tiene que ver con quizás a mí me ha ayudado mucho la experiencia clínica en mi rol o en mi función de psicoanalista, que hoy día no la desempeño mucho, pero sí trabajé muchos años. Creo que eso ayuda, y ayuda también el trabajo personal con uno. Creo que para cualquier coach el tener una capacidad analítica individual de lo que a uno le ocurre es central. Y por lo tanto creo que eso ayuda a entender que lo que ahí está pasando tiene que ver con el grupo y tiene que ver con uno. Y por lo tanto, en la medida en que eso puede ser canalizado adecuadamente, permite ampliar un escenario en donde lo que es importante es lo que el grupo pueda ir pensando y construyendo. Entonces, claro, yo creo que cuando tú preguntas esto de cómo esta conversación con la enfermera jefe tiene un cauce más productivo, yo creo que tiene que ver con que es como cuando el árbol está la fruta madura. Creo que toda esta verborrea, yo lo veo así, y yo les transmito durante 15 minutos hablándole sin parar, creo que es una verdad que se instala muchas veces en donde hay condiciones para que eso pueda generar el cambio, ¿no? Yo creo que hay un reconocimiento del abuso que ha habido del equipo, y por lo tanto hay una capacidad con una persona tan política, porque esta es una institución muy grande, muy política, y esta persona yo la describo como la emperatriz porque realmente es una persona con mucho poder. O sea, la enfermera jefe en un hospital siempre es muy poderosa, y en el caso de ella aún más. Entonces, claro, uno podría esperar que es el típico gerente o director o directora media macuquera, pero creo que en este caso hay una fruta que de algún modo está madura y que dice: no puedo hacerme la tonta con esto, ¿no? Yo creo que está la salud mental de las personas involucradas, y yo creo que hay condiciones muy abusivas que muchas veces sostienen lo que hacemos y trabajamos. ¿Hay alguna otra pregunta? Ahí, acá y después ahí. Hola, buenas tardes. Quería consultarte cómo miden los resultados del proceso. Procesos distintos que tienen situaciones distintas, que tienen alguna forma transversal de medir este proceso de coaching, que es lo que se llama modo general. Bueno, es una buena pregunta, porque me ha pasado que esa pregunta la hacen mucho también cuando nos invitan a trabajar, ¿no? ¿Cómo vamos a medir el avance? Y muchas veces la respuesta también, ese avance también hay que ir como la vara para medir ese avance, que ir construyéndolo. Creo que puede establecer desde un inicio diálogos, como contó Matías en el caso, con diferentes personas en roles, las personas con las que se acaba de trabajar, la jefatura de esas personas, no sé, clientes de esas personas, como buscar diferentes fuentes de información al inicio puede dar una orientación respecto a hacia dónde queremos llegar. No sé, nos ha pasado a nosotros que nos han llamado porque quieren que el equipo se transforme en un equipo de alto desempeño. No se está como tan instalado. Queremos transformar este equipo en un equipo de alto desempeño. Háganse cargo. Lo primero asunto es poder como tener un dedo respecto a eso. No es posible construir o instalar un equipo de alto desempeño si el gerente responsable no está involucrado en esta construcción. No es posible construir un equipo de alto desempeño si el equipo no se abre a preguntarse el impacto que tiene el trabajo que están realizando, y por eso va a preguntar a otros respecto a cómo estamos entregando nuestros servicios internamente, etc. Entonces, muchas veces pasa que el mandante tiene una idea de resultado que después de una fase, que siempre tenemos una fase como de diagnóstico, y para escuchar.
antes de como diseñar la intervención final. El mandante tiene una idea de hacia dónde hay que llegar, pero esa idea puede variar después de la primera fase de diagnóstico. Y es ahí donde construimos como los resultados esperados. Ahora, hoy día mismo, en esto que les conté que venía hace un rato, es justamente hacerlo como bueno para su expectativa respecto al proceso. Y muy lúcida esta mujer porque me decía que la expectativa es movilizar. Ahora, hacia dónde movilicemos, estoy abierta. Dinamizar los roles, hacia dónde esto nos conduzca, estoy abierta. Yo creo que eso es una fuente importante de cambio. Intentar dinamizar lo que está instalado puede permitir traer nuevas reflexiones y por ende nuevas conexiones. Entonces, yo entiendo que para personas en roles más estructurados, eventualmente gerentes, esto es difícil porque no hay un resultado concreto. Concreto digo, vamos a avanzar de 1 a 2. No sé si va a ser de 1 a 2, pero sí sabemos que este dinamismo que podemos producir en los grupos va a traer resultados distintos. ¿Cuáles habrá que explorarlo? No sé. Ahora que me puse la relación a Matías, respecto a la emperatriz que contaba, etc. Bueno, yo creo que finalmente las organizaciones tienen claridad que no solo depende del coach, que el grupo cambie, hay mucho más involucrado y por eso la mirada sistémica es importante ponerla sobre la mesa al inicio del trabajo. Esto excede y supera las posibilidades que coach y grupo puedan tener en el trabajo. Vamos a ver cómo se involucra, las jefaturas, como decía, otras áreas. Quisiera agregar una anécdota que me ha contado en las últimas semanas con un proceso de consultoría con una empresa familiar, una empresa productiva. Entonces, en una sesión, esta empresa realmente tiene la escoba, ¿no? O sea, a nivel de... Entonces, después de una sesión donde se ha revelado toda la pus que está dentro, la persona que es uno de los dueños de la empresa me dice, bueno, pero ¿cuál es el entregable? ¿Cuál es el entregable? Entonces, la pregunta es curiosa porque uno dice, después de todo esto, ¿no?, que te hagan esa pregunta, yo le digo, bueno, yo diría, ¿cuál es el transformable? Porque probablemente el entregable no puedes, yo no te lo puedo dar si es que no hay un proceso de transformación, ¿no?, que esperemos pueda operar con cierto grado de éxito. Entonces, ¿qué traigo con esto? Que creo que muchas veces es entregable, que me parece central siempre en cualquier contrato de esta naturaleza, tiene que estar supeditado a lo que Alejandra decía en términos de cuáles son las condiciones donde inevitablemente hay un proceso de transformación que es difícil de predecir en un principio. Y yo creo que en un proceso de un coaching siempre tiene que haber una sanción, por llamarlo así, de aquellas personas externas que están presenciando al grupo, al individuo que está siendo coachado, y también, más importante que nada, es la capacidad que pueden tener esas personas de hacer un proceso de transformación. Creo que esa es la evidencia más importante. Y eso obviamente no es algo que podamos predecir tan claramente desde el principio. Bien, allá tenemos una pregunta y nos queda para una más y ahí terminamos. Bueno, hola, soy Daniela. Trabajo en una empresa de retail donde los ritmos son rapidísimos y mi pregunta va enfocada a eso. ¿Este tipo de modelos se sostienen en ese tipo de organizaciones? Esa es la primera. Y lo segundo, yo creo que uno de los desafíos más grandes de mi trabajo hoy, está todo bien. Literalmente, tengo buen indicador de clima, los equipos funcionan, entonces estoy en un status quo de que, ¿qué más hago? Así como, entonces, este tipo de modelo me podría permitir hacer este movimiento para que creemos y avancemos en otro nivel. Mira, yo creo que en mi experiencia uno de los motivos de consulta, por llamarlo de alguna forma, a veces tiene que ver con cómo desarrollar competencias y capacidades, que no necesariamente van como ejemplificados con el último caso, donde uno puede ver síntomas súper evidentes, ¿no es cierto? Entonces,
cómo poder potenciar los equipos. Creo que siempre es una posibilidad porque hay capacidades necesarias como para retener talento, para potenciar capacidades, y en consecuencia, desde mi experiencia, eso siempre es posible, útil y necesario. Es decir, cómo potenciamos. Y lo segundo, creo que el tema del tiempo es una cuestión un poquito, es un commodity finalmente. O sea, los gestores territoriales, aun cuando trabajen en una institución pública, el nivel de vorágine en la cual están era enorme. Entonces, yo pensaría que esto no tiene que ver con que el retail, que obviamente es un rubro extremadamente enajenante, yo creo que esto está en todas las organizaciones. En esta universidad, en mi rol de académico, que uno podría decir es un rol bastante tranquilo, yo te diría que es un trabajo sumamente enajenante. Entonces, yo creo que eso es pensar que el rubro no creo que sea lo importante. Yo creo que más bien tiene que ver con los objetivos y con las necesidades que probablemente tienen los equipos de Reconocía con el tiempo, por ejemplo, en la organización en la mañana hay un objetivo, al mediodía hay otro, así, literalmente. Y en la mañana construiste para tener al mediodía todo en cuenta y al mediodía tuviste que cambiarlo todo. Entonces, no sé si este tipo de estrategia sirve en una organización tan dinámica como es esa. Bueno, es que de nuevo te insisto, que los gestores, o sea, el caso que me está relatando no es muy distinto, y creo que lo que es complejo justamente es cómo la organización se hace cargo de que la gente trabaje en esas condiciones. Porque finalmente para los gestores era un trabajo enfermante, y para las personas que trabajan en esas condiciones me imagino que es muy difícil. Es decir, cuando me cambian los objetivos en 12, en 8 horas, bueno, quizá hay algo ahí que habría que repensar. Justamente creo que es muy necesario. En general, coincido con Matías que la industria importa poco, incluyendo la retail. Creo que si está la mirada sensible de alguna persona del grupo que puede tomar conciencia que es necesario su proceso, creo que las condiciones se pueden encontrar. Creo que justamente equipos metidos a esa vorágine permanente son los que más tienen que tener un espacio flexible para poder pensar cómo se encarga de esta vorágine. Esta vorágine no va a cambiar, porque está instalada, es lo complejo y lo perverso. Pero bueno, ¿cómo podemos pensar que en esa vorágine tenemos que alcanzar resultados, tenemos que organizar lo que estamos haciendo permanentemente? Bueno, yo creo que es muy oportuno. Y tu segunda pregunta que me parecía interesante, bueno, si tengo que sentir que está todo bien, sirve este método para poder repensar para adelante, diseñar y ver por qué de todas maneras. O sea, creo que justamente este enfoque nos permite generar un espacio reflexivo tan profundo que hemos colaborado con equipos donde tenemos que diseñar, hemos colaborado con ellos en diseñar de cero, bueno, ¿cómo se llama? Yo creo que poder tener el lujo de ceder un espacio reflexivo a poder diseñar es lo que cambia cómo van a ocurrir las cosas de ahí en adelante. Entonces, si hoy ustedes están en esa posición en la que al parecer está todo cómodo, bueno, quizás es un buen momento para poder pensar para adelante. Porque lo complejo es quedarse como en el confort de la comodidad. En esa vorágine se acaban los segundos. Bien, última pregunta y con eso terminamos. Los que tengan más preguntas pueden continuar en el café junto a los profesores. ¿Verdad? Lo mío más que una pregunta, un comentario súper tingente de todos los que trabajamos en el ámbito de las personas, que tiene que ver con, por una parte, la posibilidad de poder pensar, que yo creo que hoy día de verdad somos los llamados a poder pensar, cuestionar, y encuentro que es un tremendo, de verdad, no sé cómo que pensar. Y por otra parte, lo que también decía Matías de cómo nos coludimos, como yo creo que tiene la primera piedra, que no se colude también, uno sobrevive, de pronto cuando está dentro de la organización, uno también intenta, ¿no?, como provocar cambios, y tienen costos muy altos también. Y creo que en el fondo también la invitación a mirar desde una perspectiva más profunda también tiene que ver con
con poder mirar todas las resistencias que nos pasan a nosotros y les pasan a los integrantes de las organizaciones, donde de verdad está este concepto de coaching que yo creo que después de las fábricas de fabricantes de personas en formación, etcétera, han también de pronto desprestigiado el verdadero valor que tiene que ver con procesos que efectivamente no es el entregable, no es la métrica, sino preguntarnos de verdad cuáles son las problemáticas y por sobre todo respecto al bienestar de las personas, que es algo que creo que está súper olvidado en los que trabajamos en el área de personas. De verdad, la salud mental, el bienestar, el equilibrio, la equidad, etc. Yo creo que en eso nos hemos llenado de indicadores, nos hemos llenado de bonitas fotos y creo que los que trabajamos en el ámbito de las personas estamos muy en debe y creo que en eso nos coludimos todos los días. Agradecemos a los expositores por esta excelente instancia de aprendizaje y a todos los asistentes que hoy nos acompañaron. Respecto a la dinámica de redes sociales, agradecemos a los que participaron y felicitamos a Fernando Mardones, quien escribió en Twitter, y le otorgaremos un libro de regalo. ¿Está Fernando Mardones por ahí? Fernando, ¿puedes pasar adelante, por favor? Bueno. Ahí recibe su premio de las manos del profesor Matías Sanfuente. La foto de rigor. Y agradecemos la participación de todos. Aprovechamos la instancia para invitarlos a revisar nuestra web unegocios.uchile.cl y nuestras redes sociales para conocer nuestro calendario de eventos de este 2019. Para cerrar, los invitamos al foyer del auditorio para disfrutar de un café. Buenas noches.